bienvenidos a Será Justicia. Bueno, esta noche la tenemos a Margarita Stolbizer sola porque la queremos escuchar. Acaba de recibir ya la carta documento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que la denunció luego de todas las denuncias que hizo vinculada a la causa Los Sauces, entre otras. También queremos saber su opinión sobre todo lo que está pasando en relación a los tarifazos y cómo viene el gobierno de Mauricio Macri. Después de la pausa, Margarita Stolbizer aquí en Será Justicia. Cámbiate Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Margarita siempre tiene novedades, eso que queremos profundizar sobre las causas que están, incluso previo a la feria judicial, que están avanzando en la justicia y que ha motorizado, ¿no? Denuncias penales muy importantes, motivo por el cual Cristina Fernández de Kirchner la ha denunciado. Buenas noches, gracias por venir, Margarita. Gracias por la invitación. Bueno, hoy le llegó la carta documento de la demanda o de la denuncia civil. ¿Cómo es esto? Sí, en realidad lo que hay, y eso para que se entienda bien, por un lado ya la expresidenta Fernández de Kirchner me había denunciado en una causa que fue a parar a la jueza Servini de Cubría, que yo no he leído todavía esa denuncia, o sea, lo que conozco es a través de los medios de comunicación sobre todo, y ella hizo también una presentación frente al fiscal Policita, que es el que tiene la causa Otesur, pero esas son presentaciones que yo no he leído, pero es una denuncia penal en contra mía. En algunas hablan de un tráfico de influencias por una información que yo presenté al juzgado, bastante incomprensible todo eso. Y ahora lo que acabo de recibir es una carta documento donde me cita a la mediación prejudicial por el reclamo de daños y perjuicios y daño moral, dice la citación, en el estudio de una mediadora, justamente porque está la decisión de, bueno, demandarme económicamente por el daño que dice haber sufrido ella y su familia. ¿Y cuál sería el daño? Porque estamos pensando en una demanda civil que, bueno, todos ya sabemos, ¿no? Cuando hay daño moral, etcétera, es muy importante la envergadura de la figura pública de la que estamos hablando y hasta dónde tiene asidero o no lo que se ha dicho de ella. Claro, y estamos hablando de una persona que está denunciada penalmente y usted no habló de su vida privada. Claro, por supuesto, no hay ninguna posibilidad. ¿Cuál sería la moral dañada? Bueno, ella lo que dice, al menos lo que se ha planteado públicamente, es que yo he afectado a su familia con las denuncias que he hecho, a ella y a su familia por las denuncias que he hecho. Sobre todo, que esto es lo llamativo, lo que a ella la sacó la semana pasada es cuando yo casi la obligué a ella a tener que explicar el tema de las cuentas dinerarias, digamos, porque hasta ahora la justicia iba sobre los bienes inmuebles, se había pedido informes al registro de la propiedad, sobre las sociedades, los hoteles, y yo lo que hice la semana pasada fue un escrito, que ni siquiera fue una nueva denuncia, como se dijo. No, usted no lo dijo, usted lo sumó a la causa que ya se investiga. Un escrito que decía, al fiscal solicita se investigue, el título del escrito, donde yo lo que le contaba al fiscal era que había tomado conocimiento de la existencia de algunas cuentas
que presumiblemente tienen un intento de insolventarse por parte de la señora de Kirchner, porque lo que ella hace es pasar una suma de dinero que ella tenía en pesos a dólares, que la tenía en plazos fijos que constaban en la causa, y de repente eso se fuma y esa plata pasa a la cuenta de Florencia Kirchner. Florencia Kirchner pasa a tener de la noche a la mañana una cuenta con 65 millones de pesos en realidad, que obviamente no puede acreditar ella el origen de eso, pero es lo que le está transfiriendo su mamá aparentemente, según ellos mismos lo dijeron. Yo accedo a esta información, la presento al fiscal y le digo, bueno, además de buscar inmuebles y sociedades, busquen las cuentas también. Claro, ¿no? Ella no negó esa transferencia de dinero. Intentó hacerlo en un comienzo, desmintiendo lo que yo había dicho, y después tiene que terminar reconociendo. No, las transferencias están, y entonces termina denunciándome porque yo difundí esa información que presumiblemente era reservada, y termina intentando justificar que ella compra los dólares para cubrirse el gobierno de Mauricio Macri. En realidad, claro. Y yo digo, la verdad es que el delito no es comprar los dólares. No. Yo lo que quiero que se investigue es la ilicitud de origen que tiene el dinero que están guardando y que están transfiriendo. Que se investigue el monto del dinero, es decir, el origen. El origen. El origen, exactamente. Sí, claro, no importa el monto, claro, el origen. Es lo mismo, si son 60 millones Ahora, o 120. Hay algo que no entiendo. ¿Esa plata estaba declarada? Esa plata estaba en, por lo menos en los registros que nosotros teníamos en el juicio sucesorio de Néstor Kirchner incluso, pero había diferencias. Yo había presentado en diciembre del año pasado para que se investigaran las diferencias existentes entre los plazos fijos que estaban declarados en la sucesión de Néstor, que si no me equivoco eran 23 plazos fijos que incluían uno por 3 millones de dólares y los otros en pesos. ¿23 plazos fijos? 23 plazos fijos. Pero había una diferencia porque cuando ella presentaba su declaración, ella decía que tenía 9 plazos fijos solamente. Además, hoy hay una diferencia muy importante respecto de los montos de que se hablaba en aquel momento, que eran 20 millones de pesos, y hoy aparece mucho más. Hoy como mínimo hay 65 millones de pesos. Entonces, yo lo que hago es decirle a la justicia, hace casi un año yo había planteado esas diferencias, no se hizo nada, entonces ahora digo, bueno, ya los plazos fijos ni están siquiera. Ahora empiecen a ver porque hay un intento de insolventarse. Además, no nos olvidemos que la semana pasada ella se presentó en tribunales a notificarse del embargo que había decretado el juez Bonadío en otra causa. En la causa que es dólar futuro. Claro, entonces, bueno, también es posible pensar que lo que intentan hacer es sustraer algunos bienes justamente de ese para embargo. salvarse de los embargos. Claro. Ahora, a mí me llamó la atención, después de tantas horas de allanamiento en el Banco de Santa Cruz, que no encontraran nada. Sí, a ver, en el Banco de Santa Cruz no estaban buscando si encontraban las cuentas en realidad. A ver. Están buscando una información que es decir, bueno, si estaban todos estos plazos fijos, lo que se busca es el registro de la plata en realidad. Por eso insisto. Por eso llevaron tanto papelerío, claro, ¿no? Por eso insisto, la verdad es que si son 60 o son 40 o son 80, lo que hay que buscar es el registro de por dónde pasó esa plata y de dónde viene esa plata sobre todo. Claro. Entonces, lo que están pidiendo hoy, ahora el informe más importante que seguramente el juez o el fiscal van a tener es el del Banco Central, porque el Banco Central es el que va a decir, bueno, en un momento pasó por el Banco de Santa Cruz, pero ahora está en el Galicia o está en el Nación, fue plazo fijo, pasó a cuenta, tienen que establecer como un mapa de recorrido de todo ese dinero, ¿no? Bien, o sea que todavía el fiscal, en base a la presentación que usted hizo respecto al origen del dinero, tienen que estar, ellos no han configurado ningún tipo penal por ahora, más allá de que estamos hablando de presunto enriquecimiento ilícito, y están investigando a ver si hay alguna irregularidad como para avanzar. Claro, pero recordemos que eso está en una causa madre que es la causa OTESUR. Exacto. En la causa OTESUR lo que se investiga es la posibilidad de un enriquecimiento ilícito que se basa en que la familia Kirchner alquilaba habitaciones de hotel a empresas de Lázaro Báez, el contratista del Estado que le pagaba a la familia Kirchner con el formato alquiler de habitaciones de hotel. Es muy similar a la causa, a la causa de los Sauces, donde en los Sauces el formato por el cual Lázaro Báez le pagaba sumas millonarias a la familia Kirchner ya no eran habitaciones de hotel, sino alquiler de inmuebles. Se ha conocido esta semana una cosa tan escandalosa que es que Lázaro Báez, uno de los principales contratistas del Estado, le pagaba las expensas de la casa donde vive
a la señora de Kirchner. ¿Y esto cómo la viene a ubicar en todas las causas que tiene Lázaro Báez a Cristina? Bueno, en este momento las causas van separadas. Hay unas causas que son Otesur y Los Sauces, Aerolíneas Argentinas también, donde se investiga el origen del patrimonio de la familia Kirchner. Hay otras causas, esas que se llaman la Ruta del Dinero K, donde lo que se investiga es el patrimonio de Lázaro Báez. Va a haber un punto en el que esas causas van a tener que estar conectadas, porque además hay una relación muy directa entre el aumento patrimonial de Lázaro Báez y el aumento patrimonial de los Kirchner. Incluso en algún momento habrá que investigar si parte de toda esa gran cantidad de propiedades, el Tribunal de Tasaciones acaba de decir que las propiedades que tiene solamente en la provincia de Santa Cruz Lázaro Báez son más de 140 millones de dólares. Eso acaba de decir el Tribunal de Tasaciones. En algún momento la justicia tendrá que investigar si todo eso le pertenece a Báez o si Báez no era un testaferro de la familia Kirchner también, ¿no? Claro. Pero hoy son como dos causas separadas, ¿no? En donde se tendrá que avanzar. Antes del juicio oral, que será el año que viene, es necesario que haya una mirada integradora de todas esas causas. Bueno, pareciera que la que tiene la mirada integradora es la Cámara, ¿no? La que está pidiendo de alguna manera que se avance, como lo hemos visto. La Cámara estuvo muy bien, por lo menos nosotros tenemos el mismo criterio, que es que no hay que acumular las causas hoy, porque eso puede entorpecer el avance de las investigaciones en esta etapa. Y al contrario, sí hay que pensar que en algún momento, cuando llegue al juicio, eso se va a conectar. Pero lo que le dice la Cámara a los jueces es: cooperen entre ustedes. Cuando hay un juez que hace un allanamiento y obtiene un contrato de alquiler, como fue el otro día, que allanan y encuentran un contrato de alquiler entre la mujer de López con el Lázaro Báez, bueno, esto puede servir a la causa de Báez. Exacto. Entonces él lo que les dice es eso: cooperen entre ustedes y la documentación que uno tiene le puede servir a otro. ¿Y cómo ve usted a los jueces ahora actuando? Es decir, más allá de la falta de cooperación, porque están como cuestiones aisladas, ¿no? Sí, es una buena pregunta, porque a mí me gusta hacer esta aclaración. Yo tengo una mirada crítica sobre el funcionamiento de la justicia en general. Nuestra justicia tiene, todos sabemos, un problema grave, pero general, que es la lentitud, por supuesto, y esto es un problema que afecta no solo las causas donde se investiga la corrupción, sino también cuando una mujer va a pedir una cuota alimentaria, cuando un trabajador va a pedir una indemnización por despido. Hay un problema grave de funcionamiento de la justicia. Que hemos tenido durante todos estos años una parte de la justicia cómplice y funcional a la impunidad de los que tenían poder, también es cierto. Pero la aclaración que me parece que es importante hacer, porque hay mucha gente que me dice: ¿por qué los jueces ahora investigan? Entonces yo digo, hay elementos que han ocurrido que tenemos ahora y no teníamos antes. Primero, hay arrepentidos. Claro. Fariña, cuando fue a declarar la vez anterior, negó en tribunales todo lo que le había dicho a la Nata. Este año declaró... Se acoge a la ley de arrepentido. Todo lo que Fariña dijo terminó siendo muy importante. Sumado a la cantidad de gente que aporta y que hoy quiere hablar. La segunda cuestión que tenemos son estos episodios tan desopilantes. La Rosadita López con los millones, las bolsas. Eso antes, nunca imaginábamos que algunas cosas se iban a descubrir de esa manera, ¿no? Pero ese es el segundo episodio que tenemos, y que eso también implica para la justicia una forma de presión para que la justicia actúe. Ya la justicia no puede mirar para otro lado con Lópezito tirando los bolsones. Claro. Tercer elemento que creo que es fundamental es que hasta el 10 de diciembre nosotros teníamos una maraña de organismos y funcionarios que eran todos cómplices. Exacto, la UIF, el Banco Central, el Banco Nación, la AFIP. Todos esos eran cómplices de esta situación. Bueno, hoy por suerte tenemos organismos que colaboran, que envían informes, que ayudan a la justicia. Entonces creo que eso es un elemento central. La justicia frente a un informe de la UIF ya no puede mirar para otro lado. Claro. Antes la UIF no mandaba nunca un reporte de operación sospechosa. Exacto, como le pasó ahora a Casanelo. Y el cuarto elemento que tenemos es una sociedad que demanda. Porque también es cierto que la gente a mí me para en la calle y me dice: ¿por qué la justicia investiga? Bueno, porque ustedes ahora demandan lo que antes no demandaban. Tuvimos una sociedad que durante mucho tiempo le robaban en la cara, pero no
lado. Claro. Bueno, hoy hay una sociedad que por suerte se empieza a hacer cargo, se empieza a indignar de las cosas que pasan y me parece que eso es bueno también. Entonces, por eso es que hoy tenemos una justicia también que actúa de manera mucho más decidida de lo que teníamos antes. Ahora, para usted, digamos, que de alguna manera a usted la estén... que usted se sorprenda, Margarita, con todo lo que la trayectoria. ¿Hace cuánto que está usted en política? Eso ya me obliga a decir la edad y es gravísimo, más de 40 años. Bueno, hace muchísimos años, porque además usted empezó de muy chica. Bueno, denunciando, con un perfil alto, siempre. Ahora creo que es el momento que usted tiene perfil más alto a nivel denuncia, de ponerse al frente, ¿no? A tal punto de que Cristina la acusa a usted, algo que yo antes no había visto, digamos, ¿no? Así todo, cuando usted ve esto, que estamos hablando 140 millones en propiedades de Lázaro Báez, que va a marihuana y 1, 2, 3, 100, o sea, estamos hablando de cientos de propiedades, de la Patagonia, miles y miles y miles de hectáreas. Varias veces la superficie de la capital federal. Absolutamente, ¿no? Porque uno no se da cuenta de la dimensión. Los 9 millones de López con los relojes, con todas las, no sé, los chirimbolos que también tiraba del otro lado del monasterio. ¿Qué sintió? Dijo, la realidad me superó. ¿O usted se lo imaginaba? Lo que no imaginaba es que iban a terminar de esta manera, ¿no? Con estas torpezas, con esta cosa tan explícita, tan obscena, tan grosera. Esto es terrible, nunca imaginábamos. Yo creo que el episodio de López, el convento con las monjitas, con López, es algo que supera absolutamente la realidad, ¿no? Me da la impresión, yo creo que ya es de tipo novelesco lo que ha pasado en este caso. Supera la ficción. Ahora, tal vez lo bueno de todo esto es que sea tan fuerte, tan grosero, que nos despabila a todos como sociedad. Pero no nos despabila a todos, porque fíjese que la presentación de Cristina la semana pasada por el tema del dólar futuro que tuvo que hacer en tribunales, está bien, ella después terminó en una camioneta saludando en la puerta de su casa, pero digo, había una movilización importante de gente. Sí, cada vez menos, ¿eh? Yo creo que cada vez está más reducido. Ahora, ella sale y habla de la persecución política, ¿no? Que son los jueces, los medios, nosotros que la estamos persiguiendo. Es como que mañana salga Lópezito de la cárcel a decir, no, esto es una persecución política, ¿no? Las evidencias son tan grandes, pues yo digo, la justicia en algún momento llega primero porque los delitos se cometieron y están absolutamente probados. No hace falta encontrar ni siquiera las bóvedas bajo tierra. Con lo que tenemos sobre la mesa es más que suficiente para probar los delitos en realidad. Entonces creo que hay que trabajar sobre esas cuestiones. ¿Usted cree que se encontró la mayor parte, digamos, de la documentación, ya sea dinero, cuentas bancarias, etcétera, o que hay más? Creo que hay más y que hay cosas que no las vamos a encontrar, porque lo que se ha encontrado es, si se quiere, el fruto de la torpeza también. Claro, no de una ingeniería bien hecha. No, exactamente. Me parece que hay cosas, hay dinero que ya no debe estar más en el país, por supuesto, hay documentos que tampoco van a estar. El famoso viaje de ella que decía la nata de las Seychelles. Claro, por eso no se yo creo que elucidar. hay dinero que ya no está acá, que no está a nombre de nadie que pueda ser encontrado, y hay papeles que tampoco vamos a encontrar. Pero insisto, los delitos, para dar por cometidos los delitos, asignar las responsabilidades y condenar, no hace falta los 1.000 millones. Con los 100 que se robaron y que tenemos arriba de la mesa, con eso es suficiente para tener por acreditada la comisión de los delitos. ¿Por qué cree que se enojó tanto Cristina con su denuncia, Margarita? Porque mucha gente la ha denunciado. ¿Por qué no? Es que le tocamos el punto justo. Ella nunca tuvo temor, o sea, no se sintió tan tocada y tan afectada cuando son esas denuncias tan grandes en las que en realidad es muy difícil comprobar algo. Nosotros dimos datos muy precisos, tanto en Otesur como los sauces, y ahora puntualmente en esta información que yo acompañé. La información es muy precisa, ella tuvo que salir a contar y a decir la verdad, que es dónde estaba la plata, cómo la había transferido, por qué había comprado los dólares. Entonces, evidentemente le dimos en el punto débil y eso la hizo salir y reaccionar, porque
al estar obligada a explicar públicamente, lo que se pone en evidencia es la mentira del relato. Porque a mí esas son las cosas que más me duelen de lo que pasó durante todos estos años. No es solamente que se hayan robado como se robaron la Argentina, sino que lo hayan hecho con un discurso hipócrita del pseudoprogresismo, de la defensa de los derechos humanos, mientras que se robaban la Argentina, ¿no? Entonces creo que eso la puso en evidencia y eso es obviamente lo que le hace reaccionar. Tenemos un tape de Cristina muy cortito, unas palabras en relación justamente a estas últimas denuncias y su paso por la capital cuando venía del sur. No sé si lo podemos compartir. A ver. Tienen una causa ya, ustedes saben que hay una causa en la FIP por tráfico de información contra esta diputada, contra su asesora y contra varios funcionarios de la FIP que están procesados porque traficaban información para efectivizar luego denuncias. ¿Y cómo es el modus operandi de estos grupos? Obtienen información, la tergiversan, la dan vuelta, la falsean, como en el caso puntual que hizo la señora Stolbizer. No entiende ni lo que lee, porque evidentemente ya lo van a comprobar a partir de que ofrecimos la presencia del contador de mi familia con toda la documentación obrante, que es legal, absolutamente legal. Es de público y notorio que yo en el año 2012 especifiqué un depósito en dólares de varios millones de dólares porque quería impulsar que los argentinos ahorráramos en moneda nacional. Y la verdad que debo haber sido el único caso en la historia, porque además obviamente... Bueno, ahí estaba explicando un poco lo del tema del tráfico de información, que a mí no me queda un delito claro. Que no existe. No, claro. No me queda. Y estos grupos, dice. Claro, es un delito que no existe, no hay grupo de nada, porque además algo que nos viene pasando es que hay mucha gente, por eso decía antes, que ahora se anima, habla. Yo recibo cantidades por día de gente que me trae información, que quiere contar. No es solamente el tema de los arrepentidos, hay que ser cuidadosa un poco con el tema del delincuente que para obtener un beneficio personal dice que se arrepiente para vender al de arriba. Hay mucha gente que tenía miedo, que no cometió ningún delito, pero que hoy quiere venir y contar y entonces trae documentación y dice acá en este lugar pasaba esto, lo otro. No nos olvidemos, como decía antes, que hay muchos organismos del Estado que están involucrados. Bueno, claro. Y adentro había empleados también que hoy empiezan a contar las cosas. Y esa es la forma en que nosotros recibimos información. Yo tengo la obligación como funcionaria pública, ante la sospecha de un delito, llevarla a la justicia. Y eso fue lo que hice la semana pasada. A mí me traen esta información, voy y la llevo inmediatamente. Ahora, el delito no es especificar o comprar dólares, que es donde ella intenta defenderse y ese no es el delito. Yo lo que quiero que el juez investigue o que el fiscal investigue es el origen de ese dinero. Tienen que empezar a buscar, bueno, qué es lo que pasó, de dónde viene esa plata que hoy aparece. Cantidad de plata, porque además cuando Néstor llega al poder no estaba ese patrimonio. Claro. Bueno, esa es otra de las cosas que yo decía estos días, ¿no? Creo que lo que debería hacer la señora de Kirchner es dar explicaciones de cómo hicieron semejante fortuna con un sueldo de funcionario público en un país como el nuestro, donde todo el mundo sabe que los sueldos de la administración pública son bajas. ¿Cómo hacen para hacerse de semejante patrimonio, no? Porque es una cosa que ni van a alcanzar a gastar varias generaciones de hijos y de nietos, ¿no? Además, esa voracidad. Hay una causa, Lorena, que es la causa de aerolíneas, que yo la marco sobre todo porque es una causa, si se quiere, pequeña, con un delito menor, que es el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, pero demuestra la codicia, la voracidad, ¿no? La jefa del Estado hace que la aerolínea del Estado contrate su hotel y le pague sumas millonarias, la empresa del Estado a la jefa del Estado. Claro. Y eso no eran negocios de Néstor, ¿eh? Estos son negocios hechos por ella en los últimos años. Entonces yo, ¿cuál es la necesidad de hacer negocio de todo, de acumular sumas millonarias de todo, ¿no? Y eso es lo que han hecho durante estos años. Por allí se había hablado todo esto, digamos, en conversaciones de, no quiero decir de café, pero más o menos de gente que los ha conocido más, incluso los propios peronistas, y que es incomprobable, se los digo porque es simplemente un comentario que le quiero decir a Margarita, ¿no? Se había hablado de que ella en su momento, cuando
cuando muere Néstor, comienza como a enterarse de una mecánica, una estructura del delito, de la corrupción, que no era la que ella se imaginaba, que ella intentó de alguna manera sacarse a debido y poder limpiar un poco el escenario. Y Yo no no creo nada de eso. No creo nada de eso. Debido y José López fueron funcionarios los 12 años y medio. No hubo nunca ni un intento de apartarlos y tuvieron siempre más y más poder, por supuesto, así como ellos otros. Cuando Boudou termina siendo el vicepresidente de Cristina, todo el mundo sabía ya cómo había venido el negocio de la fábrica de los billetes, en realidad, más los malos antecedentes que Boudou tenía. Y ella lo eligió como su compañero, incluso hasta con la idea de que ella pudiera, de que él pudiera sucederla en ese lugar. Poder, sí. Y además, cuando vemos estas sociedades, digamos, que son las que originan nuestras denuncias, los sauces, que es la más clarita, Cristina no dejó los negocios, al contrario, pasó a cobrar los millones después de muerto Néstor Kirchner. Entonces, ella no solo continúa con los negocios, sino que se beneficia con el dinero que le pagan Cristóbal López y Lázaro Báez. ¿Cuándo tiene fecha de mediación? Tengo fecha para agosto, pero como no voy a estar, voy a pedir una postergación para el fin de mes. Bien, pero va a y ser usted va a ir a la mediación. Sí, claro. ¿Y ella tiene que ir en persona o puede representar? Tiene que ir porque la mediación es un acto de tipo personal, por supuesto. Bien, porque su abogado no es Berardi, ¿quién es? No, el abogado de ella es el abogado Dalbón. ¿Gregorio Dalbón? Gregorio Dalbón, sí. Un abogado muy conocido también. Recordemos que fue casi echado por las víctimas de la tragedia de Once cuando intentó dividirlos ahí para sacar provecho. ¿También está con Aníbal Fernández? Creo que también es el abogado que representa a Aníbal Fernández en los reclamos por daños y perjuicios a los periodistas, ¿no? Bien, bueno, son dos mecánicas, ¿no?, de la denuncia diferente. Por un lado la defensa penal, pero claramente también el reclamo económico por el daño, simultáneos. Es raro también para mí esto, ver que una figura de tanta importancia, digamos, de tanta relevancia como la expresidenta, vaya directo a lo civil, ¿no? Sí, yo creo que son intentos también, y además siempre hay que aclarar esto. A mí no me molesta que intenten hacer la defensa que sea, porque el delincuente tiene el derecho a no decir la verdad. Exacto. Entonces ellos están en eso, no tienen por qué, siempre y pueden ir a mentir tranquilamente. Ahora, obviamente que cuando van a una acción ya en contra mío, obvio que yo voy a contraatacar. Entonces a mí me ha hecho tanto daño ella con todos los insultos que me ha proferido y la denuncia falsa y todo lo demás, y que se imaginan que yo voy a hacer una contrademanda con esto, ¿no? También una denuncia civil. Claro. Me imagino. Muchas gracias, Margarita, por haber venido. Gracias por la invitación. Nos quedó hablar de Macri, se lo digo porque mucha gente dice, vos trabajás en el Grupo Clarín, no hablas de Macri. Margarita lo criticó a Macri por el tema tarifazos, estamos permanentemente hablando de estos temas. La comprometo que la próxima vengamos acá y después de ya un par de meses también transcurrido el gobierno de Macri y ver qué fue lo que pasó con Aranguren en el tarifazo a la Corte, podamos hablar también de la gestión de Macri y las denuncias que tiene. Por supuesto, gracias, Margarita. Gracias. Gracias a ustedes por haber venido esta noche aquí en Será Justicia. Será Justicia tienen este programa en www.serajusticia.net. Los escuchamos a ustedes, allí pueden volcar sus inquietudes. Chau.